Hay una ley en Washington que está causando un verdadero revuelo y que podría cambiar por completo las reglas del juego entre Estados Unidos y México. Vamos a desmenuzar de qué se trata y por qué es tan importante. Todo esto se reduce a una pregunta que parece sencilla, pero que es súper compleja. ¿A poco un presidente tiene el poder de, por su cuenta, iniciar una guerra con un vecino? Justo esa es la pregunta que está en el centro de este debate tan intenso. Para entender de dónde sale todo esto, hay que irnos a una fecha clave, el 14 de enero de 2026. Ese día se puso sobre la mesa una propuesta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que, digamos, encendió todas las alarmas. ¿Y quiénes están detrás de la iniciativa? Pues miren, son los representantes Joaquín Castro de Texas, Sarah Jacobs de California y Greg Stanton de Arizona. Y ojo, no es ninguna coincidencia. Que los tres representen a estados fronterizos le da un peso muy particular a su postura. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué dice exactamente esta ley y por qué sienten que es tan urgente presentarla justo ahora? El nombre oficial es No Unauthorized War in Mexico Act. Lo que busca es algo muy concreto: prohibir que se use un solo dólar del gobierno federal para cualquier tipo de acción militar en México o contra México, si no hay un permiso claro y directo del Congreso. O sea, la idea es simple: si controlas el dinero, controlas la guerra. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué ahora? Pues la respuesta tiene que ver con las declaraciones del presidente Trump, quien ha estado sugiriendo públicamente la idea de lanzar ataques militares en territorio mexicano para, según él, combatir a los carteles. El representante Joaquín Castro lo dijo sin rodeos. Para él, una guerra así sería básicamente un desastre, con dos consecuencias directas: una crisis humanitaria brutal y un desperdicio del dinero de la gente. Por su parte, Sarah Jacobs le añade otra capa al análisis. Dice que bombardear México no solo no va a solucionar la crisis del fentanilo, sino que al contrario, escalar el conflicto nos pondría en una situación de mucha más inseguridad para todos. Y para cerrar el círculo, Greg Stanton se enfoca en la diplomacia. Él dice que la solución es trabajar junto con México, no atacando a un vecino. Es, en esencia, un llamado a la cooperación en lugar de la agresión. Pero para entender la verdadera dimensión de este pleito, hay que dar un paso atrás. Es que este proyecto de ley está tocando una de las fibras más sensibles de la política estadounidense, el eterno choque de poderes que está en su propia Constitución. Miren, aquí está el meollo del asunto. La Constitución le da al Congreso el poder de declarar la guerra y, muy importante, de autorizar el dinero. Pero al mismo tiempo, nombra al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Se dan cuenta del choque? Esta ley lo que intenta es usar el poder del dinero para ponerle un freno al poder del presidente. Entonces, aunque el tema que lo detonó todo fue México, el fondo del asunto es muchísimo más grande. Se trata de reafirmar un principio constitucional, que la decisión de ir a la guerra le pertenece al Congreso, no a una sola persona, por más poderosa que sea. Ok, pero ¿y qué pasaría si estas advertencias nomás no se escuchan? Bueno, pues los que impulsan esta ley pintan un escenario, la verdad, bastante preocupante sobre lo que podría pasar. La lista de riesgos que ponen sobre la mesa es para tomarla en serio. Hablan de un posible aumento masivo de la migración, de violaciones a los derechos humanos y de un daño quizá irreparable a la relación con México, que no hay que olvidar es uno de sus socios comerciales más importantes. En resumen, una inestabilidad que acabaría afectando a ambos lados de la frontera. Y ya para ir cerrando, es clave entender que este proyecto de ley no es un hecho aislado, no salió de la nada, es una pieza más de un rompecabezas mucho más grande sobre el poder y la política exterior. A ver, si lo resumimos en 3 puntos claves, sería algo así. Primero, el propósito es doble. Poner un candado legal, sí, pero también forzar a que haya un debate público sobre el tema. Segundo, el obstáculo es gigante. Un Congreso muy dividido y con el partido del presidente teniendo mucho poder. Y tercero, su significado va más allá de si se aprueba o no. Es un símbolo de resistencia y un llamado a la diplomacia. Y como les decía, esto no es un caso único. Este debate nos suena mucho a otras controversias recientes, como las discusiones sobre una posible intervención en Venezuela, que al final del día también cuestionan hasta dónde llega el poder de un presidente. Es una conversación global sobre el equilibrio de poderes hoy en día. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Estamos frente a un freno legal, uno de verdad, para controlar el poder presidencial? ¿O es más bien un manotazo en la mesa, una declaración política muy potente, pero al final simbólica? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro de la política exterior de Estados Unidos.